Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Se agudiza el escándalo de los carrotanques y el agua para La Guajira. El nuevo director de gestión del riesgo, Carlos Carrillo, encontró otro contrato de compra de 40 carrotanques más por cerca de 30.000 millones de pesos, firmado por el anterior director, Olmedo López. Ninguno de los 80 carrotanques adquiridos hasta ahora cuenta con póliza de riesgo, lo que obliga a la entidad a detener el funcionamiento de los vehículos en La Guajira. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció hoy que el gobierno buscará volver a barajar el texto de la reforma a la salud a ver si puede salvar el proyecto. De acuerdo con el ministro Velasco, la estrategia del gobierno nacional será plegarse a la ponencia alternativa que va a presentar este viernes el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz. Pese a este anuncio, los 9 senadores que anunciaron su voto negativo para que la reforma se hunda advirtieron que no cambiarán de posición. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien solicitó su libertad como gestor de paz en Colombia, participó de forma virtual desde la cárcel La Picota en una nueva audiencia por 33 procesos que hay en su contra en Barranquilla. En medio de la audiencia, un magistrado de control de garantías del Tribunal de Barranquilla de Justicia y Paz le negó la libertad extraordinaria al considerar que fue inconstitucional la designación de Mancuso como gestor de paz. Expresó que es como concederle un indulto por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La defensa de Mancuso apelará la decisión. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. A 4 días de las elecciones presidenciales en Rusia, Putin asegura que está listo para usar armas nucleares. Polémica por ataque a centro de ayuda humanitaria en Gaza. Estados Unidos está a un paso de bloquear la red social china TikTok. Gobierno Biden analiza la posibilidad de usar Guantánamo para procesar a migrantes haitianos. Presidente de Nicaragua quiere aprobar ley que le dé libre acceso al teléfono de cualquier ciudadano. Política ultraconservadora estadounidense asegura que la esposa del presidente de Francia es un hombre y que tiene las pruebas. A tan solo 4 días de las elecciones presidenciales en Rusia, el presidente Vladimir Putin comunicó que está preparado para usar armas nucleares contra Occidente. En una entrevista con la televisión estatal, Putin dice que no cree que el mundo se encamine hacia una guerra nuclear, pero advirtió a las potencias occidentales que está dispuesto a una escalada de este tipo si se amenaza la soberanía o la independencia rusa, afirmando que su país tiene la mejor triada del mundo, es decir, armas por tierra, mar y aire. С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцев, на самом деле. El mandatario ruso también aseguró que su país desplegará tropas y armamento pesado en la frontera con Finlandia tras el ingreso de ese país y de Suecia a la OTAN, tachando la información de ambos países nórdicos como un paso sin sentido. Putin señaló además que un reciente aumento en los ataques con drones ucranianos en Rusia forma parte de los esfuerzos para descarrilar las elecciones presidenciales de 3 días en el país, que comienzan el próximo viernes y en las que el presidente actual aspira a la reelección para un 5º mandato. El gobierno de Joe Biden anunció que enviará un modesto paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de $300 millones, después de meses de advertir que ya casi no queda dinero para enfrentar la guerra. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que la financiación provendrá de ahorros de costos imprevistos de los contratos del Pentágono, por lo cual se utilizará para rondas de artillería y municiones para los sistemas de cohetes de alta movilidad.
El ejército de Israel atacó un centro de ayuda humanitaria en Rafah, en el que perdieron la vida 5 personas. En las últimas horas, la Oficina de Distribución de Ayuda Humanitaria para los Palestinos, UNRWA, reportó un ataque por parte del ejército israelí en la ciudad de Rafah, en el que fallecieron 5 personas, una de ellas menor de edad, y 22 resultaron heridas. El comisionado general de la UNRWA ha informado que la cifra de niños muertos en la franja de Gaza por parte de los ataques israelíes es superior al número de fallecidos en todas las guerras de los últimos 4 años. Las autoridades gazatíes han notificado la muerte de unos 13.000 niños desde el inicio de las operaciones israelíes en octubre. Además, han advertido que la hambruna generalizada en la franja de Gaza es casi inevitable si no se toman medidas urgentes. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha asegurado que seguirá adelante con su campaña militar en Rafah, donde se refugian 1,5 millones de personas. Por su parte, la Casa Blanca ha advertido que no ha visto aún un plan creíble para proteger a los civiles en Rafah y que no apoyará una operación que no lo incluya. Estados Unidos quedó a un paso de bloquear la red social china TikTok, luego de que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto para desfinanciar esa red. La decisión ahora queda en manos del Senado. Los legisladores aprobaron este miércoles de manera bipartidista y mayoritaria un proyecto de ley que prohibiría esta red social en las tiendas de aplicaciones del país norteamericano, a menos que la plataforma de redes sociales se separe de su empresa matriz china ByteDance. Los legisladores que apoyan el proyecto de ley han argumentado que TikTok representa una amenaza a la seguridad nacional porque el gobierno chino podría usar sus leyes de inteligencia contra la empresa matriz, obligándolo a entregar los datos de los usuarios de la aplicación estadounidenses. Aún no está claro cuál será el futuro del proyecto de ley en el Senado. La votación de la Cámara fue de 352 a 65, con 50 demócratas y 15 republicanos votando en contra. El gobierno de Estados Unidos evalúa la posibilidad de utilizar la base de Guantánamo como centro de control de migrantes ante una posible llegada de personas haitianas. Según el gabinete del presidente Joe Biden, las instalaciones de la bahía de Guantánamo o en la bahía de Guantánamo en Cuba, que hace años fueron usadas como centro de reclusión para terroristas de Al Qaeda, serían usadas ahora para procesar a los posibles migrantes que lleguen de Haití huyendo de la violencia que tiene colapsado a ese país caribeño. Y en Estados Unidos, pero en Georgia, un juez desestimó 3 cargos contra el expresidente Donald Trump por el caso de subversión electoral en ese estado. Según el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, 6 de los cargos en la imputación criminal deben ser anulados, incluidos 3 en contra del exmandatario Donald Trump, dejando intactos muchos otros. Y el exmagistrado también escribió que los fiscales podrían buscar una nueva acusación sobre estos que desestimó. Los 6 cargos en cuestión tienen que ver con solicitudes a los funcionarios electos que violan el juramento que tomaron al asumir el cargo. Eso incluye 2 cargos relacionados con la llamada telefónica que Trump hizo al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, también republicano, el 2 de enero del año 2021, donde le presionó para cambiar los votos que necesitaba para ganar en el estado en el año 2020. Hasta el momento, Trump ha negado cualquier delito. La ONG Prisoners Defenders denunció un aumento de los presos políticos en Cuba y dijo que al menos 200 no reciben el tratamiento médico que necesitan. En medio de la presión política que vive Cuba, cada año aumenta el número de presos políticos. De acuerdo a un reporte por parte de la ONG Defensores de Prisioneros, denunció que pese a los excarcelados por cumplimientos de condena este mes, la lista de la isla volvió a crecer hasta alcanzar los 1.067. Además, subrayó que más de 200 no reciben el tratamiento médico que necesitan. Asimismo, el Instituto para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia señaló el aumento del número de presos en la isla, situando a Cuba en el 2º puesto mundial en cuanto a su índice de encarcelamiento. Sin embargo, pese a que organizaciones como Naciones Unidas condenan las represiones, el gobierno cubano sigue recurriendo a las detenciones arbitrarias para intimidar a críticos, activistas, opositores políticos y defensores de los derechos humanos.
El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, envió una iniciativa de ley a la Asamblea Nacional con la que busca obligar a las compañías telefónicas a suministrar información de sus usuarios. Esta iniciativa establece que los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que les sea requerida de forma detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable. El Parlamento Europeo aprobó una ley que regula el uso de la inteligencia artificial en ese continente. Esta norma, o con esta norma, se busca garantizar la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales, así como impulsar la innovación. De esta manera se sientan las bases de lo que será la regulación de la inteligencia artificial en el futuro. La comentarista conservadora estadounidense Candace Owens ha desatado polémica al decir que la esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, es un hombre. Según Owens, la esposa del mandatario en realidad nació como Jean-Michel Trudeau antes de finalmente hacer la transición a los 30 años. Además dijo que no dio a luz a ninguno de sus 3 hijos y que su primer marido, un banquero jubilado de 69 años, quien, según se dice, murió recluido en 2020, nunca existió. La mujer aseguró en un podcast que pone su carrera y su reputación en juego, pues está segura de esta tesis. Explotó un cohete espacial en Japón luego de despegar. Esta aeronave debía haber sido el primer vehículo operado por una compañía privada japonesa en ponerse en órbita, en poner en órbita un satélite. El estallido tuvo lugar segundos después del lanzamiento, lo que esparció combustible en llamas y fragmentos alrededor de la plataforma. Estados Unidos implementó un sistema autónomo de control de seguridad en el aeropuerto de Las Vegas. La Administración de Seguridad en el Transporte y la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad de Estados Unidos anunciaron el lanzamiento de un sistema de control autoservicio en el Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas, Nevada. El proceso de inspección cuenta con un monitor de video que incluye paso a paso el procedimiento y agiliza así el control de seguridad, además de contar con un escáner detector de metales y de armas. Al terminar la inspección, si el pasajero está autorizado a viajar, las puertas automáticas se abrirán para que recoja sus pertenencias y se dirija hacia su respectivo vuelo. Este mecanismo tecnológico se realiza con el objetivo de agilizar el procedimiento, ya que el número de pasajeros va en aumento cada año, lo que obliga a crear soluciones innovadoras para que las inspecciones rápidas puedan mejorar la seguridad del transporte y crear viajes más eficientes. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgos es el doctor Carlos Carrillo. Resulta que hoy encontró un nuevo contrato de otros 40 carrotanques en La Guajira. Es decir, 40 que ya se habían denunciado y otros 40 que descubrió hoy el doctor Carrillo. Usted, doctor Carlos, es un hombre poco conocido en Colombia. ¿Quién es usted? Bueno, Yamit, primero muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar en este espacio y además es muy importante esta oportunidad que usted me da para poder hablarle a los colombianos sobre la misionalidad de la unidad que hoy dirijo y por supuesto también de estos escándalos. Ojalá pudiéramos recuperar el buen nombre de la unidad que le hace mucho bien al país. Yo soy diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, un orgulloso exalumno de la Universidad Pública. Estudié como estudiante becado por el Consejo Chino de Becas en la Universidad Donghua de Shanghái. Viví bastantes años, casi una década fuera del país. ¿En Pekín? En Shanghái. Shanghái. Pues también viví unos años en Inglaterra y digamos que hace un tiempo cuando regresé, un poco de paso, pues me enredé en las cosas de la política y después ya no me dejaron ir. Fui concejal de Bogotá con una votación bastante generosa por el Polo Democrático hace 4 años y fui precandidato a la alcaldía de Bogotá
hace unos meses, pero pues algunas diferencias con mi partido no me permitieron aspirar a la alcaldía. ¿Su partido, el Polo? El Polo, sí, señor. ¿Sigue siendo del Polo? Sigo siendo del Polo y pues renuncié al Comité Ejecutivo Nacional, tuve que renunciar para poder asumir este cargo, pero yo creo que el partido debe recuperarse, debe ampliarse, no es mi papel hoy participar en política, pero... ¿Usted es comunista? Yo no soy comunista, yo no pertenezco al Partido Comunista. No pertenece a él, pero se siente comunista. Yo creo firmemente en la ciencia del marxismo, Yamit. Pues... Que no es lo mismo. No. ¿Qué diferencia hay entre ser comunista y ser leninista y ser marxista? Pues fíjese usted que son varios pasos. Yo creo que esos descubrimientos de Marx y pues lo que reposa en sus textos están llenos de aciertos y de hecho creo que hoy son tanto o más vigentes de lo que fueron hace 150 años. Pero el desarrollo posterior en el leninismo y el comunismo, pues digamos soviético, pues con ese tengo otras diferencias. Pero en el fondo, todas las izquierdas, desde la socialdemocracia hasta el comunismo más duro, todas beben del pensamiento de Marx, que no le tengo ningún miedo a decirlo, se lo digo. Ahí en Colombia ha sido bastante usual que los políticos de izquierda se escondan, se maticen, se pongan una pátina de centro o de otras cosas. Yo soy muy claro en mis ideologías, yo soy un hombre de izquierdas y pues hoy que hago parte del gobierno, pues ni más faltaba, tengo que posponer esas discusiones políticas. Hoy estoy en el Ejecutivo y tengo que gobernar para todos los colombianos, bien sean comunistas, socialistas, derecha, extremo centro, lo que sea. ¿Hasta dónde la filosofía marxista-leninista influye en su vida actual? Pues sabe que en mi vida cotidiana influye el marxismo. No le voy a hablar del leninismo porque ese quizás influye un poco menos. Yo no soy un hombre de partido, yo no me considero un hombre de partido, de centralismo democrático, de esas cosas rígidas, un poco del marxismo-leninismo, pero hay cosas del marxismo que sí me llenan. Por ejemplo, y fíjese usted que hace poco leía un libro muy interesante de un economista japonés sobre lo subvalorado que está la preocupación de Marx por el medio ambiente, que en esa época pues no se consideraba igual, uno no podría decir que en ese momento era un ecologista, pero sí al estudiar a fondo su pensamiento, este economista japonés concluye, pues dilucida, que Marx sí tuvo una profunda preocupación por la naturaleza y que veía inviable el capitalismo también en los términos de preservar la vida en el planeta. Hoy nos enfrentamos a que este capitalismo desbocado seguramente va a destruir el planeta físicamente. Y, por ejemplo, algo en lo que sin duda influye el marxismo en mi vida es en mi resistencia a cosificar a los seres humanos. Esa reificación de los seres humanos de la que habló Marx me preocupa y la veo cotidianamente. Cómo, en el mundo, cómo convertimos a los seres humanos en objetos, en mercancías. Se habla incluso de capital humano. Imagínese usted, son dos cosas distintas. Yo creo que no se le debe dar atributos humanos a los objetos y no se debe tratar como cosas a los humanos. Esa es un poco la filosofía de la inteligencia artificial, ¿no le parece? Asusta mucho, asusta mucho. En este sentido, que es robotizar al hombre. A mí me asusta mucho que se le entreguen atributos humanos a los objetos, porque eso generalmente viene acompañado de que se le trata como objetos a las personas, como sucedía en la esclavitud. Se les trataba a las personas negras como si fueran objetos que podían transarse. Y un poco a eso apunta un capitalismo desbocado, insensible, que es el que rige en el mundo después de pues, ya 40 años de andanadas neoliberales, sobre todo en el sur global. ¿Usted tuvo ocasión de leer El Capital? Yo no soy un gran estudioso de los textos marxistas, no lo soy. O sea, yo los tengo, he leído unas partes, pero yo no soy un exégeta de los textos marxistas. Yo no soy un cuadro formado en la política. Yo soy diseñador,
lo mío pues es el arte, la literatura, digamos que no soy un conocedor a fondo, soy un amateur en temas de marxismo. ¿Hasta dónde, digamos, la filosofía marxista que puede inspirar sus actos va a tener algún tipo de injerencia en el cargo que ahora va a ejercer en gestión de riesgo? Qué bueno que me lo pregunta, porque yo tomé una decisión y fue posponer mis debates políticos durante el tiempo que esté en este cargo, posponerlos de manera interior. Me ha dicho meterlo en una fiducia. Están metidos en una fiducia. Yo el otro día estaba diciendo que los puse en coma inducido, como también mis diferencias, porque eso no puede reñir con el cargo. Yo creo que en este momento mi obligación es trabajar de la mano de todos los alcaldes y gobernadores del país, hayan sido elegidos por el pacto o hayan sido elegidos por el uribismo. Si estos gobernadores o alcaldes tienen diferencias políticas con el señor presidente, pues ellos están en todo su derecho, pero ellos pueden hacerlo, yo no. Yo tengo la obligación de mantener la institucionalidad andando, tengo que mantener a la entidad cumpliendo su misionalidad, tengo que además articularme con gobernadores y alcaldes para que esa misionalidad se cumpla, pero además de eso, y esta es una misión muy enfática que me encomendó el señor presidente, yo tengo, como he dicho en varios espacios, tengo que sacar a los mercaderes del templo. Yo tengo... Me puse muy bíblico. No, ¿qué quiere decir mercaderes del templo? ¿Qué llama usted, doctor Carrillo, mercaderes del templo? Bueno, es una referencia bíblica. Yo por estos días ando muy en esa tónica. Al doctor Olmedo lo niegan 3 veces antes de que cante el gallo. Ya nadie lo conoce. Usted le pregunta a cualquiera y nadie es de la cuerda política del doctor Olmedo. Pero tengo entendido que usted sí lo conoce bien. Yo no he tenido el privilegio de conocerlo, incluso eso es muy complicado para el empalme. ¿Privilegio? No lo he tenido, bueno, no ¿Pero he tenido privilegio el lo llama usted? Hay que mantener las formas, Yamit. Yo cuando hablo de sacar a los mercaderes del templo, lo digo ¿por qué? Porque en esa entidad hay mucha gente buena. Ahí trabajan centenares de personas que hacen un trabajo indispensable para el país. Y yo no quiero que esas personas a quienes yo hoy dirijo tengan la moral baja, porque yo necesito a los trabajadores de la entidad, a los colaboradores, a los funcionarios que están en propiedad. Dicho de otra manera, y perdón que lo interrumpa, en general los empleados, funcionarios de gestión de riesgos, es bueno la condición de ellos. Sí. Lo que no era bueno es la condición del doctor Olmedo. Yo no puedo sentenciar al doctor Olmedo, eso lo harán los jueces, pero lo que sí le puedo decir es que la mayoría de personas que trabajan en la entidad son personas probas, son personas que hacen su trabajo y que en este mismo momento, mientras los dos estamos teniendo esta conversación tan agradable, doctor Yamit, ellos están en una sala de crisis a la espera de atender cualquier necesidad que surja en cualquier lugar del territorio nacional. ¿Y usted qué piensa hacer en el cargo que va a ocupar o que ocupa? Yo tengo bastantes planes, pero creo que algo que es sumamente importante es modernizar la entidad. Y cuando hablo de modernizarla, hablo, por ejemplo, de sus sistemas de información. Cuando usted tiene desorden, es mucho más fácil que aparezcan... El orden. Cuando usted tiene desorden es más fácil que aparezcan manos traviesas a meter la mano ahí, ¿cierto? Porque la unidad hoy atraviesa por un claro atraso en sus sistemas de información. Estamos en el siglo XXI y contando. Este es el momento en el que yo como director debería tener un tablero de control donde yo puedo saber en qué lugar del país está la maquinaria amarilla georreferenciada, si está trabajando o no, incluso para poder pagar las horas de esa maquinaria amarilla. Entonces, si nosotros estamos girando plata a una maquinaria que está trabajando en algún lugar del país y no tenemos la certeza absoluta de que esas horas efectivamente se utilizaron y en dónde se utilizaron, puede haber serios problemas. Entonces, hay que modernizarlo, hay que tener un sistema de gestión documental robusto que hoy no está, porque pues así es mucho más fácil que se metan las manitos traviesas. Sí, pero bueno, eso con su nombramiento parece estar corregido. Pero
¿En qué consiste el nuevo descubrimiento que usted acaba de hacer sobre otros 40 tanques de agua contratados ilegalmente o irregularmente? Pues a ver, esto es muy complicado y lo primero es explicarle a los televidentes cómo funciona la unidad. La unidad tiene superpoderes, porque a diferencia de los ministerios que tienen que regirse por la Ley 80 y por la pues muy limitada posibilidad de contratar, la unidad al actuar en medio de emergencias tiene mucha más flexibilidad. Está regulada por la Ley 1523 y tiene otro marco normativo que la rige y le permite contratar ya. O sea, básicamente si hay un derrumbe, espero que no esté sucediendo en este momento, pues la unidad tiene que actuar de inmediato. Y eso le da esos superpoderes. Entonces, hay una figura que es la orden de proveeduría, que fueron las que se utilizaron para estos carrotanques. Sale una orden de proveeduría firmada por el doctor Olmedo López y por el señor Sneider Pinilla, que era su número 2, pues una persona aparentemente muy cercana a él. Y esa orden de proveeduría, la primera, es por 46.000 millones de pesos, 46.800 millones de pesos. ¿La primera o la segunda? La primera, esa es la número 185. 46.000 millones. 46.800 millones de pesos con los cuales se contrata la compra de 40 carrotanques cada uno por 1.170 millones de pesos a una firma recién creada, muy pequeña, que se llama Impoamericana Roger Sass, que es una firma pues, que no ofrece ningún tipo de credibilidad o de confiabilidad, en cabeza de un joven que se llama como la firma, Roger Pastas Fuertes, y la siguiente, que es una hermana melliza de la primera, es la número 192, por un valor de 29.000 millones de pesos. Otra contratación. Otra más. 29.000 millones 29. Más. O sea, tiene usted los 46.000 de la primera. 800 de la primera y el bonus de 29.000 para otros 40 carrotanques, estos más pequeños, de 5.000, entre 5.000 y 7.000 litros. A otro proveedor. Una ESAL es una corporación que tampoco es particularmente reconocida y pues que en este momento estamos investigando. Pero las máquinas o los carrotanques contratados que ya se pagaron, ¿funcionan? Pues debo decirle que no, y debo aquí, pues dándole la cara al país, decirles que debo ofrecerle una disculpa al pueblo de La Guajira, porque en medio de esta enorme necesidad que tienen de agua potable, pues un poco mi antecesor les tomó del pelo, puedo decirlo. Eso ahí no me comprometo. Pero sí, esos carrotanques además no tenían asegurado de dónde iban a sacar el agua. Porque no solamente se trata de mover el agua de un lado a otro, se trata de asegurar que efectivamente esa agua sea potable y sea constante. Porque usted no puede llevar el carrotanque una vez, usted tiene que llevarlo con frecuencia. Y era evidente, cualquier persona que haya ido a La Guajira lo sabe, pues hay lugares muy apartados de la Alta Guajira donde un carrotanque de más de 20 toneladas nunca va a llegar. Entonces, ese carrotanque pues podía llegar a Uribia, a Maicao, a las ciudades más grandes, pero pues a los municipios más grandes, pero no a las pequeñas rancherías de la Alta Guajira que tanto lo necesitan. Pero entonces, doctor Carrillo, los carrotanques son inservibles, tanto los primeros 40 como los segundos 20 y pico. Yo no diría que inservibles. El asunto que encontramos también con las pólizas de seguro todo riesgo hace que en este momento no se puedan utilizar. ¿Las pólizas? Las pólizas, sí, señor. No se pueden utilizar. Los carrotanques tienen que quedarse guardados, custodiados en los batallones militares en donde están y no pueden operar. Así consiguiéramos los conductores, los carrotanques no pueden operar porque carecen de las pólizas de seguro todo riesgo. Eso es otro problema. Ayer, mientras yo preparaba el debate que tenía hoy en el Senado, esta mañana muy temprano, pues encontramos que no hay soportes de que los carrotanques estén asegurados. No puede ser. Entonces, todo bien del Estado debe estar asegurado y no pueden operar. ¿Ni van a ser utilizados? Serán utilizados, a ver, el país es enorme, a estos carrotanques se les puede dar un uso,
ya se adquirieron. Pero no en La Guajira. Quizás algunos en La Guajira, pero el problema de fondo aquí es solucionar el problema de agua en La Guajira. Y en eso... Que los carrotanques no son la solución. Los carrotanques no son la solución. En consecuencia, no sirven para La Guajira. En consecuencia, no sirven para solucionar el problema de La Guajira, pueden servir en otros lugares. Ni los primeros ni los segundos. Ni los primeros ni los segundos. Los segundos pueden llegar a ser un poco más flexibles. Yo tengo mucho afán por ir a La Guajira. Estoy tratando, vamos a tener con el señor presidente del gobierno, con el pueblo, la próxima semana en La Mojana, lo cual podría no permitirme ir tan pronto como quisiera a La Guajira a inspeccionar eso con mis propios ojos, pero debo decirle algo. Y es que este gobierno está tratando de cumplir sus compromisos con el pueblo guajiro. El señor presidente le dio la cara al pueblo guajiro hace unos meses en el gobierno con el pueblo, y además de la obligación de cumplir con la sentencia T-302, también el gobierno está comprometido con una solución de fondo. El Ministerio de Vivienda, la Presidencia de la República, la Unidad y otras entidades del Estado están trabajando en soluciones de fondo. Una, por ejemplo, es llevar el agua, un acueducto, desde el sur de La Guajira, donde hay un embalse con agua de la Sierra Nevada. ¿A través de qué? A través del desierto. ¿Pero y cómo? Con tubería. ¿Y dónde está? Está en proceso y es un proyecto muy interesante que viene adelantando este gobierno. Que llevaría el agua ¿de dónde a dónde? Desde el sur de La Guajira hasta el norte. O sea, hasta Bolivia. Sí, exactamente. Lo atravesaría un poco para los que han ido cerca de la vía del tren. ¿Cuántos años demorará establecer? Es un proyecto ambicioso, pero hay más. Ese es un proyecto. Perdón, ¿cuántos años demorará construir ese oleoducto? Ese proyecto está en manos del Ministerio de Vivienda. Es el Ministerio de Vivienda a quien le corresponde ese proyecto. ¿Pero usted calcula que cuántos años? Pues vean, la obra pública siempre es difícil tener ese tipo de estimaciones y sería un poco irresponsable de mi parte decir... Pero hay que empezar lo antes posible. Sí, señor, pero dicho de otra manera, la promesa hecha por el presidente Petro a La Guajira no se podrá cumplir en su gobierno. Yo creo que sí se va a poder cumplir, porque no solamente se trata de la red que va desde el embalse que recoge agua de la Sierra Nevada, también se trata de avanzar en otras opciones. La desalinización del agua de mar, sí. Pues eso es una opción real. ¿Para eso se requiere usted una planta? Se requieren plantas de diferentes tamaños, de diferentes niveles. No hay plantas desalinizadoras, ni hay el ducto para conducir el agua. Pero fíjese que hoy existen esas plantas. Cada vez, lo que pasa con la tecnología, lo que pasa con los celulares, con las cámaras, es una tecnología que baja de precio, que es cada vez más asequible. También existen proyectos de pozos. Hay agua subterránea en La Guajira y esa agua, por supuesto, que también necesita un tratamiento, necesita desalinizarse en algunos casos y potabilizarse, pero el gobierno sí está comprometido y yo espero poder venir aquí en unos años o antes de que se acabe este gobierno en mi periodo como director a darle soluciones concretas y definitivas al agua en La Guajira. Pero por ahora la esperanza de agua potable para La Guajira, por ahora, doctor Carrillo, es solo esperanza. Una esperanza que tenemos que mantener viva. No, pero como la esperanza de tener un país mejor y de luchar contra la corrupción. Yo no sé si usted ha tenido esta curiosidad, que yo la tuve. ¿Cuántos años lleva La Guajira con las promesas que le han hecho durante cuántos años de darle agua? Lamentablemente así es, y por eso en el caso del pueblo guayú, que es sujeto de especial protección, existe una sentencia de la que le hablaba hace un momento, que obliga al gobierno a hacerlo, pero este es un gobierno que quiere ir más allá, que quiere traer desarrollo y bienestar a esa región del país. Hace poco el presidente hablaba con la visita de la reina de los Países Bajos de lo valioso que sería conectar La Guajira a través de rutas turísticas con las islas neerlandesas.
Curazao, Aruba, y en este momento, y en eso ya está avanzando el Ministerio de Transporte, le cuento, y es una buena noticia. Este gobierno quizás a veces no comunica bien las buenas noticias. Se construye un aeropuerto en La Guajira, un aeródromo. Con todo respeto, usted es un soñador. ¿Cuántos años? Y lo seguiré siendo. No, pero es en serio. ¿Cuántos años llega al pueblo guayú sin agua? Demasiados. Demasiados. Demasiados, y por eso le digo una cosa, mirándolo a los ojos. Este gobierno tiene la obligación de no fallarle a las personas que nos permitieron estar aquí. Y una narrativa que han creado los enemigos del gobierno es que nosotros somos lo mismo. Entonces dicen, vea, es que ese contrato de los carrotanques, eso es lo mismo de centros poblados. No, aquí hay una diferencia sustancial y mi nombramiento también obedece a eso. Entonces, pueden decir que somos buenos, pueden decir que somos malos, pueden decir que les gustan o no las ideas de la izquierda, pero yo le digo, lo que no pueden decir es que somos lo mismo. Y yo espero que de acá en adelante la unidad que yo dirijo sea un ejemplo para la sociedad, para las demás entidades del Estado, y podamos dar resultados concretos a los colombianos. El doctor Olmedo López, que fue su antecesor, fue nombrado por este gobierno. Ojalá no sea así en este gobierno. Yo se lo digo, este cambio en la unidad es un mensaje muy claro al país y es un mensaje muy claro además a la clase política. Lo que ha pasado en Colombia, y es algo naturalizado, es que los políticos utilizan el Ejecutivo como moneda de cambio para hacer política. Entonces usted contrata gente, usted hace favores políticos, ¿cierto?, desde el Ejecutivo, y después convierte eso en votos a través de unas maquinarias. El presidente me conoce, el presidente sabe cuál ha sido mi trayectoria, y yo creo que mi nombramiento es de cierta manera una garantía de que esas viejas prácticas políticas se acaban, y se acaban vengan de donde vengan. Si a mí, gente de mi partido, me propone hacer eso mismo que hemos venido haciendo, pues la respuesta será no. Esta es una dirección que no va a ser componendas políticas, que no va a hacer acuerdos políticos y que no va a instrumentalizar el poder y la capacidad de ayudar a todos los colombianos para beneficiar a un sector político. Mire, mi última pregunta, doctor Carrillo. ¿Usted conoce La Guajira? Conozco La Guajira, sí, señor. ¿La conoce bien? Pues he ido algunas veces en mi vida, no soy guajiro. Como turista. Sí, la conozco, he ido desde pequeño en varias ocasiones, pero la conozco y pues además soy político, yo soy un actor político y pues he investigado acerca de lo que sucede en La Guajira. ¿Conoce sus problemas de abandono, sus problemas de hambre, sus problemas de sed, falta de agua? Sí, señor. Los conozco y me duelen profundamente. Y debe tener el pueblo guajiro hoy, el pueblo guayú, por lo menos esperanza en que con ustedes va a cambiar su vida. Yo espero que mantengan la esperanza, porque esto que está pasando es muy doloroso para todos. Es muy doloroso para ellos, es muy doloroso para el país y es inexcusable. Y otra diferencia con gobiernos anteriores es que nosotros aquí estamos dispuestos a asumir las responsabilidades políticas, a decirle la verdad a los ciudadanos, a colaborar con los organismos de control. Aquí no se trata, justamente hoy me reuní con el señor Contralor General de la República para pedirle cooperación, para trabajar de la mano en que avancen con toda celeridad las investigaciones contra quienes han estado. Espero poder reunirme con la señora Procuradora y ojalá pueda reunirme también con la nueva fiscal recientemente nombrada. Doctor Carlos Carrillo, pues mucha suerte con su nueva gestión y que ojalá... La necesitaré. Sí, y que ojalá la esperanza se vuelva realidad. Muchas gracias. A usted. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1, CMI. Colombia está inundada de cocaína, dice Estados Unidos. Dirección Nacional de Inteligencia dice que es una de las principales amenazas para Estados Unidos. Descubren otro desfalco con carrotanques. Senador alerta que está amenazado de muerte por denuncia sobre carrotanques de La Guajira. Cumbre en Palacio sobre reforma a la salud.
Reunión de la nueva fiscal con el presidente Petro. Se agrava en el país escasez de medicamentos. Se reactiva incendio en el sur de Bogotá. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Colombia está inundada de cocaína y registra niveles récord de producción del alcaloide. Así lo indica un informe de la Dirección de Inteligencia de los Estados Unidos revelado en las últimas horas, en el que además advierte que la droga proveniente de Sudamérica es un veneno para millones de norteamericanos. La evaluación anual de amenazas 2024, publicada por la Dirección de Inteligencia de Estados Unidos, señala a Colombia en el capítulo titulado Crimen Transnacional Organizado y alerta por los niveles récord de cocaína. Tanto Colombia como Ecuador se ven afectados por niveles récord de producción y tráfico de cocaína hacia mercados internacionales. La Dirección de Inteligencia también señala que las organizaciones criminales transnacionales se lucran con la droga y son una de las principales amenazas contra los estadounidenses. Las organizaciones criminales transnacionales del hemisferio occidental involucradas en la producción y el tráfico de drogas ilícitas con destino a Estados Unidos ponen en peligro la salud y la seguridad de millones de personas. Y explica que las drogas suramericanas son un peligroso combustible para la amenaza narco. Las drogas ilícitas, incluyendo fentanilo, heroína, metafetamina y cocaína de origen sudamericano, contribuyen a la demanda global de drogas. Por último, señala que el fentanilo se ha convertido en la amenaza más letal para los estadounidenses. En 2023, la mayoría de las más de 100.000 muertes anuales por sobredosis de drogas en los Estados Unidos se atribuyen al fentanilo ilícito. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, reveló a Noticentro 1 CMI el hallazgo de un nuevo contrato de compra de 40 carrotanques adicionales para La Guajira, firmado por el anterior director Olmedo López. Debo ofrecerle una disculpa al pueblo de La Guajira porque en medio de esta enorme necesidad que tienen de agua potable, pues un poco mi antecesor les tomó del pelo, puedo decirlo. En una revisión de contratos, el nuevo director de la Unidad de Riesgos, Carlos Carrillo, encontró otro contrato cercano a los 30.000 millones de pesos por la compra de 40 carrotanques adicionales para La Guajira. Hay 40 carrotanques más pequeños que están en una orden de proveeduría, que es la 192, está la 185 y la 192, es hermanita de la de los 40 carrotanques de los que se ha hablado tanto y cuestan en ese contrato 725 millones de pesos cada carro tanque. Es decir, ese nuevo contrato, ¿por cuánto es el total? 29.000 millones de pesos. Para un total de 80 carrotanques comprados por el anterior director Olmedo López. Los 40 carrotanques están Ninguno de los vehículos cuenta con póliza de riesgos. Parece una segunda cotización donde supuestamente estaban incluidas las pólizas, pero las pólizas no aparecen en la unidad. Por lo tanto, pues yo tengo que mantener los carrotanques bajo la custodia del ejército en los batallones y no pueden operar. Ningún bien del Estado puede estar sin seguro. El nuevo director revisará si este nuevo contrato tiene irregularidades y sobrecostos. Además, se van a revisar algunas resoluciones que fijan el giro de recursos superior a los 200.000 millones de pesos para municipios como Uribia. El senador Alfredo de Luque puso hoy en conocimiento del gobierno que él y su familia fueron amenazados por las denuncias que hizo en relación con el escándalo de los carrotanques destinados por el gobierno para abastecer de agua a La Guajira. Alfredo de Luque va a completar 20 años en el Congreso de la República. Es un senador de La Guajira. Denunció de primera mano que los carrotanques contratados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no iban a funcionar para proporcionar agua al pueblo guayú. Está amenazado de muerte, según se lo hizo saber al gobierno nacional. Hay que estar cuidadosos, no me van a callar, no tengo temor con lo que está sucediendo, pero sí tenemos que tomar las precauciones y por eso le estoy pidiendo al gobierno nacional que tome las medidas pertinentes para asegurar el correcto desempeño de mis funciones como congresista. Dice que él lo que dijo fue que los carrotanques no iban a servir para el propósito de llevar agua al pueblo guayú, que quien habló de un negociado y de corrupción fue el gobierno nacional. Yo lo único que dije fue que los carrotanques no iban a servir en La Guajira para lo que fueron comprados. Quien ha dicho que fue un negociado y puso las denuncias respectivas ante los entes de control fue la misma Presidencia de la República. Para él, lo que la mayor preocupación es su entorno familiar. A esta hora avanza en la Casa de Nariño una cumbre de emergencia para intentar salvar el proyecto de reforma a la salud que cursa en el Congreso. El propio presidente Gustavo Petro encabeza el encuentro en el que se busca definir estrategias para conquistar nuevos apoyos políticos. Diana Giraldo, buenas noches. Detalles del encuentro.
Hola Margarita y televidentes, tengan todos muy buenas noches. Pues hace pocos minutos finalizó aquí en la Casa de Nariño este encuentro muy importante con el que el presidente Gustavo Petro busca salvar la reforma a la salud. Se trató de un comité político de urgencia al que asistieron ministros y también congresistas cercanos a la Casa de Nariño para lanzarle un salvavidas a esa reforma a la salud que naufraga en el Congreso de la República. Consciente de que la reforma a la salud está hundida en la Comisión Séptima del Senado, el presidente Gustavo Petro convocó una reunión de urgencia en Palacio para definir una estrategia que permita salvar el proyecto a última hora. El jefe de Estado encabeza este comité político de emergencia, en el que participan el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, el superintendente de Salud Luis Carlos Leal y algunos de los congresistas del pacto histórico más cercanos a la Casa de Nariño, como David Racero, María José Pizarro y Marta Peralta, presidenta de la Comisión Séptima. Noticentro 1 CMI conoció que uno de los puntos claves de la estrategia del gobierno es ganar tiempo para intentar convencer al menos 2 de los 9 congresistas que hoy le dicen no a la reforma a la salud. Así lo anticipó el ministro del Interior en el Congreso, cuando dijo que el gobierno se sumará a una ponencia alternativa y buscará consensos que hasta ahora parecen difíciles de conseguir. Hay absoluto hermetismo aquí en la Casa de Nariño sobre los resultados de este importante encuentro presidido por el presidente Gustavo Petro. Nosotros esperamos que en pocos minutos el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se reúna con los medios de comunicación y dé a conocer los resultados de esta cumbre con la que buscan salvar la reforma a la salud. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde la Casa de Nariño. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Pues estaremos atentos, Diana, pero como usted ya nos adelantaba precisamente sobre el proyecto de reforma a la salud, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reveló en el Congreso de la República el plan que piensa llevar a cabo el gobierno para intentar salvar esa iniciativa. Los senadores de la Comisión Séptima que anunciaron su voto negativo ratificaron hoy que así votarán. La estrategia del Gobierno Nacional, tal como lo dijo Noticentro 1 CMI anoche, es plegarse a la ponencia alternativa sobre la reforma a la salud que presentará el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, así lo reconoce. Fabián Díaz tiene una ponencia alternativa. Esa ponencia en algún momento puede llegar, si hay un acuerdo con todos los congresistas, a ser la que nos integre, pero vamos a volver a barajar y vamos a buscar ese consenso. La reforma a la salud no está muerta. Sin embargo, el ministro sabe que hoy las mayorías juegan en contra del gobierno, más cuando los partidos y los 9 congresistas que anunciaron su voto negativo ratifican que así lo mantendrán. Cuando uno tiene 8 de 14 miembros de una comisión diciendo queremos archivar, pues es evidente que lo que se ha presentado, y en algún momento pueden ser hasta 9, que lo que se ha presentado tiene ninguna o muy pocas posibilidades de salir, aunque en el Congreso cosas han pasado. Y el propio Díaz dice que su ponencia nada tiene que ver con la del gobierno, que no quiso consensuar en más de un año de diálogos en el Congreso y mesas técnicas. 9 senadores que han manifestado su intención de votar de forma negativa la reforma y archivarla. Y mi deber como senador y ponente designado es presentar la ponencia. Una ponencia alternativa que en ese momento, podemos ser sinceros, sería simbólica. La presidenta de la comisión, Marta Peralta, convocará después de Semana Santa para que se reabra el debate de la salud en la Comisión Séptima del Senado. Ante la crisis financiera que viven varias EPS del país, entre ellas la nueva EPS, el nuevo presidente de esa entidad, Aldo Cadena, anunció un revolcón, una revolución en la institución. Afirmó incluso que empezarán a aplicar el nuevo modelo de atención primaria propuesto por el gobierno. El presidente de la nueva EPS, Aldo Cadena, afirmó que en el último año esa entidad perdió 411.000 millones de pesos. Esto sin meter unos pasivos ocultos que nos aparecieron, que quiero señalarlo, que pueden ser billonarios. Una vez hagamos los cálculos que deben hacerse, una vez terminen una auditoría forense. Ante la crisis económica, el presidente anunció un revolcón en esa EPS, entre los que está el aplicar el modelo de atención primaria propuesto por el gobierno. El nuevo enfoque es sencillo. Es el énfasis en la atención primaria. Es la decisión que se toma desde el gobierno de llevar la salud a todos los rincones del país. Medidas como cuáles: vamos a democratizar la contratación. ¿En qué consiste esto? Hemos encontrado que en algunas partes, no en todas,
se monopoliza la contratación, habiendo otros prestadores o proveedores que prestan el mismo servicio. Esto amerita de pronto una UPC diferencial. La mayor parte de los de la tercera edad y crónicos están aquí. Esto amerita una mirada si tenemos mayor costo en ello. Haya de pronto que estudiar una tarifa diferente. Aseguró también que por ley se entregará el 60% de los contratos al sector público. El gobierno nacional logró desactivar el paro cocalero en el Catatumbo. Este miércoles, delegados del Ejecutivo llegaron a un acuerdo con las comunidades luego de intensos días de negociación. El gobierno nacional llegó a un acuerdo con las comunidades del Catatumbo para conjurar el paro cocalero que iniciaría el próximo 15 de marzo. Se llegó a un acuerdo satisfactorio sobre unos primeros puntos del pliego de peticiones. Las organizaciones, lo ratificarán ellas, han decidido suspender el paro inicialmente previsto para el próximo 15 de marzo. El compromiso es garantizar la seguridad alimentaria de las familias cocaleras. Por eso se entregarán 5.000 mercados durante 4 meses. Entregar a las familias que hoy están afectadas por una situación socioeconómica muy grave una canasta de asistencia alimentaria. Además, priorizarán a 2.000 jóvenes del Catatumbo en el programa de Jóvenes en Paz. Entre ellos, los jóvenes de las familias que subsisten de la economía de la coca. Otro de los puntos importantes del acuerdo es que se instalarán asambleas para definir junto con las comunidades los proyectos productivos para la sustitución de los cultivos ilícitos. El menor presupuesto que fijó la Casa Blanca como ayuda para Colombia para el año entrante será compensado con millonarias partidas de apoyo para otros programas del gobierno de Gustavo Petro. Eso lo reveló el canciller encargado Luis Gilberto Murillo. Tranquilo se mostró el canciller encargado Luis Gilberto Murillo y embajador ante la Casa Blanca por el recorte de $31 millones que solicitó el gobierno Biden al Congreso de los Estados Unidos en la ayuda para la vigencia 2025 para Colombia. Va a haber más recursos para asuntos nuevos como migración. En migración nosotros aspiramos a tener por lo menos $250 millones más. Entonces, hay que verlo, este es una de las cuentas, un grupo de las cuentas de la operación en el exterior, pero viene la cuenta de migración, que es una cuenta común donde se van a asegurar recursos para Colombia. Dice el canciller encargado Luis Gilberto Murillo que la relación con el Congreso de los Estados Unidos y con la Casa Blanca es sólida con Colombia. Teniendo en cuenta que tenemos posiciones muy distintas en muchos temas, pero es una alianza sólida. Y la disminución es solo de un 8-9%, que está muy por debajo de lo que han sido los recortes en otras partidas en ese presupuesto de operaciones en el exterior. Dice Murillo que el recorte de los Estados Unidos a Colombia es compensado con otras partidas presupuestales. El presidente Gustavo Petro se reunió con la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. El mandatario se comprometió a respetar la independencia judicial y la separación de poderes. También le pidió a Camargo recuperar la fiscalía y luchar contra la corrupción. Un día después de su elección, el presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño a la nueva fiscal Luz Adriana Camargo. Durante el encuentro, el jefe de Estado destacó que una mujer de sus calidades llegue a dirigir el ente acusador. Le reiteró la importancia de que la fiscalía se abstenga de utilizar su poder para perseguir a ciudadanos por motivos políticos o económicos e instó a que la entidad se convierta en una institución transparente que inspire confianza e imparta justicia. El mandatario reiteró su compromiso de construir de manera conjunta una nueva política criminal. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, aseguró que la Corte sí atinó en la elección de la fiscal Luz Adriana Camargo. De aquí para adelante, pues ya veremos si se atinó o no se atinó. Por supuesto que la Corte atinó con la elección de la doctora Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general de la Nación, por cuanto la valoración de su hoja de vida muestra que es una persona que tiene las competencias éticas y jurídicas. El magistrado aseguró que las publicaciones controversiales de Gregorio Oviedo, esposo de la candidata Amelia Pérez, no influyeron en la elección de Luz Adriana Camargo. Ese tipo de situaciones nunca fueron objeto de análisis, de deliberación.
Camargo se posesionará ante el presidente una vez la Corte confirme su elección. Ella debe presentar una documentación con la cual se pueda verificar de que no está incursa en inhabilidades o incompatibilidades y que cumple los requisitos legales y constitucionales para que su nombramiento como fiscal general de la Nación sea confirmado. La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud que cree un mecanismo para que los médicos adscritos a una EPS puedan autorizar excepcionalmente medicamentos que están excluidos del Plan de Beneficios en Salud. La Sala de Seguimiento al fallo del año 2008, que declaró la salud como un derecho fundamental, le dio 3 meses al Ministerio de Salud para que cumpla con una orden que se impartió en dicho fallo relacionada con la creación de un mecanismo para que los médicos puedan autorizar aquellos servicios y tratamientos que actualmente no son financiados con recursos públicos. La Corte advierte que dichas autorizaciones directas deberán ser excepcionales bajo los parámetros de una sentencia del año 2014. ¿Cuáles parámetros? Que la falta del servicio implique un riesgo para la vida o integridad del paciente, que no exista en el plan de beneficios en salud otro medicamento o tratamiento con el mismo nivel de efectividad, que el usuario no tenga suficientes recursos económicos para costear el tratamiento y que exista orden del médico tratante de la respectiva EPS. El Instituto Colombiano de Vigilancia de Medicamentos, INVIMA, advirtió sobre un posible desabastecimiento de 38 medicamentos utilizados en tratamientos psiquiátricos. Anunció que tomará medidas para corregir la situación. El más reciente informe del INVIMA revela que para el cierre de febrero de este año ya son 38 medicamentos en desabastecimiento o en riesgo de escasez. La Asociación Colombiana de Psiquiatría elevó una alerta especial en medicamentos que funcionan para tratar enfermedades de salud mental. No se les está entregando a los pacientes los medicamentos, por ejemplo, los estimulantes, que eso no hay manera de reemplazarlos y son varios. Dentro de esos hay 3 que están muy escasos o no se encuentran. Dentro de los antidepresivos, hay 2 antidepresivos en la observación que hemos hecho nosotros. Y entre los antipsicóticos hay también unos 3 medicamentos que se vienen escaseando con cierta periodicidad. Esa misma asociación emitió una alerta temprana ante las autoridades de salud hace un año sobre la escasez de medicamentos y no fue atendida. Esta noche quedó controlado un incendio en el sur de Bogotá que se había reactivado. Las llamas y el humo llevaron a la evacuación temporal de colegios y conjuntos residenciales. Un voraz incendio en un predio baldío que se encuentra justo enfrente de la entrada al patio taller del metro de Bogotá, en la localidad de Bosa, puso en alerta máxima a los residentes del sector. 513 estudiantes del colegio Soledad Acosta fueron evacuados de las instalaciones y todos los habitantes de los conjuntos residenciales salieron de sus casas ante la densa capa de humo. Ya nos íbamos a ir para la casa porque de verdad este humo lo ahoga uno y en los apartamentos está lleno de humo. Todos empezamos a sonar alarmas, fue cuando nos vinimos todos a sacar agua y bote de agua y ayudando a apagar mientras llegaban los bomberos. Debido a la magnitud de las llamas, los ciudadanos no vieron otra alternativa que apoyar al cuerpo de bomberos con baldes con agua. La gente estaba dando gritos pidiendo auxilio y todos los ancianos, las personas mayores de edad, los niños salían todos ahogados. Esta es la dimensión de todo el predio que quedó completamente consumido por las llamas, no solo en el incendio de este martes, sino en incendios que se han presentado a lo largo de las semanas. Las investigaciones continúan para determinar el origen del incendio. Apenas vean una columna de humo, llamar al 123, solicitar el apoyo de bomberos, igual usar protectores nasobucales, pues por la cantidad de humo y material particulado, y 2, evitar hacer quemas dentro de estos sitios. En ese mismo lugar, la semana pasada, un incendio similar arrasó con 10 hectáreas de vegetación. 3 víctimas mortales dejó la masacre o una masacre en el sector conocido como La Urbanización, que se encuentra en el barrio Nuevo, en Lloró, Chocó. Entre las víctimas hay un indígena y un soldado profesional. Las autoridades atribuyeron la responsabilidad de este hecho al Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas. Es la masacre número 14 en lo que va del año. A Barrio Nuevo llegaron hombres armados disparando indiscriminadamente y se cobraron la vida de 3 personas, entre ellas un soldado profesional de nombre Stewart Rentería Chalá. Era un joven de 20 años
Él estaba prestando el servicio militar como soldado profesional, estaba de permiso. Un afro y un indígena también fueron asesinados. Otro indígena se encuentra desaparecido. Pudimos constatar al padre del indígena que fue secuestrado y dice que fue llevado, pues, pero ni él mismo tampoco sabe a qué sitio lo llevaron. Según la policía, los hombres armados llegaron en busca de un indígena de la zona. Determinando lo que hasta el momento llevamos es que esta acción armada fue orquestada por personal de la organización criminal, su estructura carreteras del Clan del Golfo. En medio de su belleza natural, llora por estas nuevas víctimas que deja la violencia que se suma al desplazamiento que vive la población. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla negó la solicitud de libertad presentada por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, designado como gestor de paz. Actualmente en la ciudad de Barranquilla cursan 33 procesos judiciales en su contra. La decisión la tomó el magistrado de control de garantías del Tribunal de Barranquilla de Justicia y Paz, Carlos Andrés Pérez, quien decidió negar la libertad extraordinaria a Mancuso. El tribunal consideró que fue inconstitucional la designación como gestor de paz. Expresó que era como concederle un indulto por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Penal de Justicia y Paz, Magistratura de Control de Garantías, resuelve, primero, inaplicar para el caso presente y bajo excepción de inconstitucionalidad, la resolución presidencial 244 del 14 de agosto de 2023, comillas, por la cual se designa como gestor de paz a un exmiembro de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia. Lo que procede según la defensa de Mancuso es un recurso de apelación que sería presentado mañana ante la Corte Suprema de Justicia. Mancuso seguirá recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, desde donde participa de las audiencias de manera virtual. Este viernes tendría una nueva audiencia ante el Tribunal de Bogotá. Integrantes de la comunidad en Vera que ocupan el Parque Nacional de Bogotá llevaron a cabo una protesta ante el Ministerio de Vivienda. Los indígenas reclaman ayudas para retornar a sus territorios. Al mediodía de este miércoles, una parte de la comunidad indígena que acampa desde hace 5 meses en el Parque Nacional protestó frente al Ministerio de Vivienda exigiendo una solución a su situación. La respuesta que recibieron no fue la que esperaban. Aplazando y pasan el mes y el tiempo. Entonces hasta ahora todavía no hay información clara por parte de reubicación. Aseguran que no quieren seguir en el Parque Nacional, pero que necesitan garantías para retornar seguros a sus lugares de origen, de donde son despojados por grupos armados ilegales. Cuanto por fríos, por hambres, por enfermedades de diferentes clases que existen, pues queremos que reubicar y retornar. Son más de 500 indígenas que continúan acampando en el Parque Nacional, en pésimas condiciones de salubridad. La Procuraduría General determinó no anular el juicio disciplinario que inició contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por una presunta participación indebida en política. El exalcalde Quintero, que entró a juicio por esta afirmación, el cambio en primera, pidió anular su proceso, asegurando que la Procuraduría no tiene competencias para investigar y sancionar a los funcionarios de elección popular. Están en un proceso que evidentemente viola la Convención Americana. Según Quintero, el proceso en su contra tiene propósitos políticos. Aquí estamos luchando por la democracia. Nosotros aspiramos a ser una alternativa en el 26 y la Procuraduría, igual que está ocurriendo en Venezuela con María Corina Machado, pues quieren sacarnos del camino rápido. La Procuraduría abrió una indagación por presuntas irregularidades en un contrato de asesoría jurídica que la Unidad de Gestión del Riesgo le entregó al pastor cristiano Alfredo Saade. Según informa la Procuraduría, se indaga si Saade habría copiado o habría presentado los informes de ejecución de otra persona para justificar que sí ha cumplido con las misiones que le encomendaron. El contrato de Saade es por 21 millones de pesos mensuales. Bogotá enfrenta una nueva ola de enfermedades respiratorias. Desde la Secretaría de Salud hacen un llamado urgente al autocuidado para evitar complicaciones. Hasta esta fecha en Bogotá se han atendido más de 300.000 casos por enfermedades respiratorias. Se presentan un aumento del casi el 12% respecto a la misma semana del periodo anterior.
Entonces es posible que este año también el pico comience un poco más temprano. El mal estado del ambiente a causa de los incendios es uno de los factores que ha aumentado la cifra. Que COVID es ahora uno de decenas, pero principalmente aproximadamente 10 virus que están circulando. La vacunación, no solo de COVID, sino del resto de infecciones respiratorias, es clave para mermar las cifras. Grave crisis por acumulación de basuras en el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Se ven escombros y basuras por todas partes. La Defensoría del Pueblo alertó sobre el daño ambiental generado por la acumulación de escombros y basura que ha dejado el proceso de reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, luego del huracán Iota presentado en 2020. El defensor del pueblo Carlos Camargo denunció irregularidades al no acatar una sentencia de la Corte Constitucional. En el seguimiento que le estamos haciendo a la reconstrucción de estas islas, evidenciamos que el plazo de 90 días dado por la Honorable Corte Constitucional para el cierre definitivo de estos terrenos expiró y se están convirtiendo en botaderos a cielo abierto, causando contaminación ambiental, daño a los ecosistemas y problemas de salud pública por la proliferación de vectores. Sería la gobernación de San Andrés la que saque toda la basura de Providencia y Santa Catalina. La Policía Metropolitana de Bogotá anunció la captura de 3 sujetos que aparecían en la lista de los más buscados en la capital. Los detenidos son señalados de pertenecer presuntamente a la banda criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua. Alias San Vicente, quien sería presuntamente el sicario de alias Ratón del Tren de Aragua, alias Joneiker, presunto encargado de las extorsiones en el suroccidente de Bogotá, y alias Mapache, quien sería el encargado de la comercialización de estupefacientes en los sectores de Llano Grande y Patio Bonito, fueron capturados. Se logra la captura de 3 sujetos, los cuales portaban 2 armas de fuego artesanal y 25 cartuchos de diferentes calibres y 500 dosis de estupefacientes. Estas personas, al parecer, pertenecen a la estructura del Tren de Aragua, de los cuales se dejan ante la autoridad competente por los diferentes delitos. Los 3 delincuentes de nacionalidad venezolana, al parecer integrantes del grupo de delincuencia común Tren de Aragua, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por los delitos de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas. Autoridades colombianas confirmaron la captura en Estados Unidos de Adervis II Pirela, alias Maracucho, líder de sicarios de la banda criminal conocida como el Tren de Aragua. La captura de Maracucho la hicieron oficiales de Estados Unidos en New Braunfels, en Texas. El capturado sería responsable de múltiples homicidios, extorsiones y secuestros en Bogotá. Las autoridades investigan la muerte de una mujer de aproximadamente 38 años, quien fue encontrada en zona boscosa de la calle 218 con carrera 9ª, esto es al norte de Bogotá. Según las primeras versiones, se trataría de una conductora de aplicación de transporte privado, quien habría sido asesinada en su propio vehículo, que fue encontrado a unos metros del cuerpo de la mujer. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación y se espera el resultado de medicina legal para determinar las causas del deceso. El presidente ruso Vladimir Putin comunicó que está preparado para usar armas nucleares. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley que busca prohibir la red social TikTok. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que su país está listo para usar armas nucleares si existiera una amenaza a la soberanía o a la independencia rusa, pero por el momento no tiene la necesidad. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para prohibir el uso de la red social TikTok, a menos que corte relaciones con su casa matriz ByteDance y en general con China. El proyecto ahora deberá tener el visto bueno del Senado y ser ratificado por el presidente Joe Biden, quien ha dicho que firmará la ley. El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, evalúa la posibilidad de utilizar la bahía de Guantánamo para procesar a los posibles migrantes haitianos que lleguen ante el éxodo en medio de la ola de violencia que atraviesa el país. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, abrió la puerta a un incremento en el precio de la CPM.
El jefe de la cartera de Hacienda fue enfático en señalar que los transportadores no han mostrado voluntad para llegar a un acuerdo en lo que será el alza en el precio de la CPM. Con molestia, el ministro dijo que todas las discusiones se están resumiendo en amenazas de paro, situación que el gobierno no va a soportar. Nos preocupa es que el gremio del transporte no tiene, al parecer, ninguna voluntad de llegar a acuerdos porque siempre termina amenazando con paro. El funcionario manifestó que con la actitud de los transportadores no hay negociación que valga y abrió la puerta a incrementos de forma unilateral. A una medida unilateral. En algún momento estaremos esperando la oportunidad. Hoy la CPM está a niveles de los 9.500 pesos el galón y el gobierno ya hace cuentas para buscar la paridad con el mercado internacional. Y por su parte, los transportadores aseguran que están dispuestos a dialogar con el gobierno sobre el precio de la CPM y rechazan las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre un alza en ese combustible. La intención de llegar a acuerdos sobre el precio de la CPM con el gobierno nacional permanece, afirman los transportadores del país. Siempre estamos atentos para podernos volver a sentar, para conocer la posición del gobierno en cuanto a la fórmula Colombia que hemos querido establecer. No se nos ha dicho nada. Sin embargo, rechazaron las recientes declaraciones del ministro de Hacienda. Son absolutamente discordantes con la realidad. Hemos tenido 9 reuniones técnicas. En las 9 reuniones técnicas, desde Unidos se le planteó al gobierno nacional que se estableciera una nueva fórmula para fijar los precios del diésel en el país a través de una fórmula llamada por nosotros Colombia, en donde hablamos de la competitividad que tenemos por ser países que explotamos crudo, adicionalmente que refinamos el 100% del diésel. El gobierno no se ha manifestado en lo absoluto. A la fecha no se ha reprogramado una nueva mesa de trabajo entre el gremio transportador y los ministerios de Hacienda y Transporte. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, anunció que la reducción de las tasas de interés será gradual y cautelosa. Durante el debate de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, respondió a las peticiones del gobierno sobre las tasas de interés al señalar que seguirán bajando, pero de manera gradual y con cautela. Estamos siendo cautelosos, pero vemos la posibilidad hacia adelante de acelerar el ritmo de reducción de la tasa de interés si las condiciones son apropiadas para ello. El directivo señaló que aún se mantienen presiones sobre la inflación y el cumplimiento de las metas se dará hasta mediados de 2025. Una bajada demasiado fuerte puede conducir a situaciones que vayan en contra de la posibilidad de que esa reducción de la tasa de interés sea sostenible hacia el futuro. Hoy la tasa de interés ubica en el 12,75% y el llamado del gobierno es bajar al 8%. Tras un encuentro con el presidente Gustavo Petro, el grupo empresarial Gilinski anunció una millonaria inversión para impulsar un programa de apoyo a los cacaoteros y fomentar la sustitución de cultivos. El presidente Gustavo Petro y otros funcionarios del gobierno fueron recibidos hoy en la fábrica de la Nacional de Chocolates por el grupo Gilinski en Río Negro, Antioquia. Y después de un recorrido, el mandatario anunció la creación de una alianza con el grupo Nutresa para fortalecer el sector del cacao y nuevas apuestas a la sustitución de cultivos ilícitos. La propuesta hecha con Nutresa aquí va encaminada a mostrarle al país todo que no es un insulto, ni una grosería, ni una brutalidad el plantearse que la gente que trabaja asalariadamente pueda vivir mejor. El grupo empresarial confirmó que la apuesta, que incluye 6 acuerdos, entre ellos pagar el cacao a precios internacionales para 15.000 nuevas hectáreas, tendrá una inversión estimada de 1.5 billones de pesos en los próximos 10 años. A establecer un vivero en el sur del país para la producción de 10 millones de árboles de cacao en los próximos 5 años. Es la primera vez desde su historia que Nutresa toma la decisión de reinvertir el 100% de las inversiones y del capital en Colombia. El proyecto de reforma pensional comenzará a ser debatido de fondo a partir del lunes en la plenaria del Senado de la República, luego de 4 sesiones en las que fueron evacuados todos los impedimentos presentados por congresistas de diferentes partidos.
58 impedimentos fueron evacuados por la plenaria del Senado hoy. El lunes comenzará en firme el debate de la reforma pensional. La reforma pensional se está encarrilando como debe ser, la dinámica del Congreso como siempre nosotros la hemos respetado y hoy más que nunca vemos con mucha claridad de que el país necesita de manera urgente esta reforma. Dice la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que es una falacia la especie que se riega en el sentido de que Colpensiones hará plata de bolsillo los aportes de los cotizantes. Eso no va a ocurrir porque justamente nosotros blindamos ese ingreso que llega de las nuevas personas que lleguen al sistema modificado. Esto significa que hay un fondo de ahorro para el sistema contributivo que va a garantizar y va a estar lo suficientemente blindado con una gobernanza que es diferente a Colpensiones. La Junta de Colpensiones no tiene que ver nada con el sistema de gobernanza. La reforma pensional tiene hoy 3 ponencias. Los cultivadores de café de las zonas de mayor producción de grano pidieron al gobierno equidad en la destinación de los recursos asignados para apoyar la caficultura. El gobierno a través del Ministerio de Agricultura destinó los recursos correspondientes al Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios, el cual busca apoyar y disminuir los costos de los productores en el país. Sin embargo, los caficultores alegan inequidad con la asignación de dichos recursos, sobre todo hacia las zonas productoras. Esperamos que la señora ministra entienda que en el eje cafetero también tenemos dificultades y seguramente pues vamos a quedar allí incluidos. De los 50.000 millones de pesos destinados para todos los cafeteros del país, el 32% se lo lleva el departamento del Cauca. El eje cafetero se queda sin recursos y regiones como Antioquia y Huila, las más productoras, apenas reciben el 3%. Se preguntan si estas decisiones responden a un tema político. Nosotros esperamos es que entren todos los municipios, entren todas las actividades agropecuarias. Se espera un cambio en la política del gobierno en dicho fondo. La Secretaría de Hacienda de Bogotá prepara un plan para recuperar 12 billones de pesos que adeudan centenares de contribuyentes morosos en la capital. La Secretaría de Hacienda prepara estrategias ante la millonaria deuda que tienen los bogotanos en materia tributaria con la ciudad. En este momento la ciudad tiene una cartera de 12 billones de pesos, más o menos creemos que 10 billones son una cartera sobre la cual tenemos que trabajar para recuperar ese recaudo. Ya hemos implementado estrategias. En los próximos días llevarán al Consejo de Bogotá una propuesta para tratar de alivianar la carga monetaria para los deudores. Para tener unos beneficios tributarios puntuales para empezar a movilizar esa cartera. Esos beneficios tributarios lo que buscan es generar un 80% de descuento tanto en la sanción como en los intereses. La mayoría de estos deudores no logró cumplir con sus obligaciones en la época de pandemia. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales confirmó la imposición de una millonaria multa a empresas públicas de Medellín por el daño ambiental provocado durante la construcción de Hidroituango. La sanción que deberá pagar EPM es por 1.408 millones de pesos. Según la Autoridad Ambiental, durante la construcción del megaproyecto se adelantaron intervenciones en cuencas y vertimientos sin la respectiva autorización de la Autoridad de Licencias Ambientales. El gobierno reveló que el 91% de los municipios del país no tiene actualizadas sus bases catastrales, lo que obstaculiza el cobro adecuado de los impuestos territoriales. Ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda entregó un alarmante panorama sobre el avalúo de predios en el país. ¿Qué pasa con la actualización catastral? En Colombia, 905 municipios tienen retraso o desactualización en el avalúo catastral. Cuando se dice retraso o desactualización quiere decir que hace más de 5 años no se hace el proceso de actualización. Los congresistas advierten que se debe materializar una iniciativa de ley que permita hacer un proyecto consensuado sobre el impuesto predial en Colombia. La propuesta es hacer una mesa técnica, unir todos esos proyectos, estudiar qué de cada proyecto es importante para el país y presentar un solo proyecto. En el Congreso se denunció además que hay predios con altas extensiones de tierra que no pagan las cantidades adecuadas en cuanto a impuestos. La Comisión Segunda de la Cámara citó a debate de control político al ministro de Comercio Germán Umaña. El funcionario tendrá que responder por un contrato de más de 4.000 millones de pesos que suscribió el gobierno para el alquiler de una casa en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,43% a 1.284 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 5,14% a 7.780 pesos. La acción preferencial del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 5,65% a 434 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Suramericana, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,96% a 30.000 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.908 pesos con 2 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.293 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.82. El azúcar se transó en 22,2 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79.59. La referencia a Brent para Colombia se cotizó en $83.97. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.080 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.